Continuamos con la unidad 1, diseño algorítmico, subtema 1.3, diseño de algoritmos, pero en esta ocasión vamos a hablar de los algoritmos iterativos. Los algoritmos iterativos son conocidos también como ciclos, algoritmos repetitivos, iteraciones, bucles. Tienen muchos sinónimos. Lo interesante es entender su concepto. ¿Cuándo vamos a usarlos? ¿Qué problemas nos permiten resolver? Etcétera. Bueno, se llaman problemas iterativos, repetitivos o cíclicos aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que se puedan ejecutar una cantidad específica de veces. En español significa cuando tú quieras repetir una cantidad de instrucciones, X cantidad de veces. Esos son los algoritmos iterativos. ¿Con qué estructuras iterativas contamos? Bueno, cuando tú conozcas el número determinado de iteraciones que va a hacer tu ciclo, puedes usar el ciclo desde hasta hacer. Cuando tú no conozcas un número determinado de iteraciones, cuando desconozcas cuántas veces tienes que hacer ese ciclo, puedes usar la estructura mientras hacer o la estructura hacer mientras. Cuando se utilizan estructuras iterativas, se hace uso de unas asignaciones muy especiales, llamadas contadores y acumuladores o sumadores. ¿En qué consiste? Bueno, como las estructuras, perdón, los contadores y acumuladores van a estar en medio, van a estar dentro del cuerpo del ciclo, entonces los contadores nos van a permitir saber cuántas veces pasamos por ese ciclo. Y los acumuladores o sumadores nos van a ir permitiendo precisamente, como su nombre lo dice, acumular o sumar variables que quieran, valores de variables que queramos ir sumando. Entonces, un contador dice, consiste en usarlo como un verificador del número de veces que se realiza un proceso. Esta es la forma natural en cómo nosotros conocemos o distinguimos a un contador. Observen cómo el segundo operando, en este caso es un 1, es un valor constante. ¿Sí? Significa que A va a estar incrementándose de 1 en 1 cada vez que pase por el ciclo. Por eso es un contador, va contando en forma constante. Mientras que en un acumulador o sumador, si observan el segundo operando, es una variable. Lo que significa que esta variable A va a ir acumulando en ella misma el valor que tenga esta variable. Entonces, distingan bien lo que es un contador y un acumulador. Un contador siempre va incrementándose en forma constante. Y un acumulador siempre va incrementándose en forma variable. La primera estructura que vamos a conocer es la estructura llamada desde hasta hacer. En programación es lo que conocemos como el ciclo for. Bueno, el desde hasta hacer se utiliza cuando el número de iteraciones se conoce antes de que se ejecute el ciclo. Esto es, tú ya sabes cuántas veces tienes que hacer estas acciones, entonces usa un ciclo desde hasta hacer. En un diagrama de flujo se representa de la siguiente manera. A través de este símbolo que no habíamos visto y que nos hace es preparar el ciclo para indicar la cantidad de iteraciones que va a hacer. Viene el flujo y una variable de control recibe por una única vez el límite inferior. Y este ciclo se va a estar ejecutando hasta llegar al límite superior. De manera que si se cumple que no hemos llegado, que no hemos agotado ese límite superior, viene el flujo, se hacen las acciones, continúa el flujo y observan cómo regresa nuevamente.
Cuando sucede eso, significa que la variable de control se incrementa en 1. Se verifica que no se haya excedido el límite superior. Y si no se ha excedido el límite superior, lo que hacemos es volver a repetir esas acciones. Y esto sucede tantas veces mientras no excedamos ese límite superior. En cada iteración, la variable de control, si no se indica lo contrario, se va incrementando de 1 en 1. Cuando se excede ese límite superior, entonces abandonamos el ciclo y continuamos con nuestro flujo. En pseudocódigo se utiliza la palabra desde, donde al igual que en el diagrama de flujo, a una variable de control se le asigna un límite inferior. Con ese límite inferior se inicializa esa variable de control. Se verifica que no excedamos el límite superior y si no lo excedemos, se hace este grupo de acciones. Cuando llega a fin desde, vuelve a iterar, se incrementa la variable de control, se verifica que no hemos excedido el límite superior, se hacen las acciones y aquí tenemos el ciclo. Por eso es una estructura repetitiva, porque estas acciones se están repitiendo mientras, o hasta, mejor dicho, excedamos el límite superior. Cuando se excede el límite superior, ya no se hacen las acciones y lo que hacemos es abandonar a una línea después del fin desde. Hay que tener algunas consideraciones al usar el ciclo desde hasta hacer. Primero, la variable de control, el límite inferior y el límite superior, todos deben ser de tipo entero. Pueden ser constantes, variables, lo que sea, pero esos valores que se asignen a la variable de control tienen que ser de tipo entero. El límite inferior tiene que estar representado por un valor entero y el límite superior también por un valor entero. Segunda consideración. Antes de la primera ejecución del ciclo, a la variable de control se le asigna un valor inicial representado por el límite inferior. Voy a retroceder un poco y es lo que explicaba anteriormente. Cuando llegamos al ciclo, por única ocasión, este valor que representa el límite inferior se asigna a la variable de control. Por eso se llama variable de control, porque es la que va a controlar la cantidad de iteraciones del ciclo. Tercer consideración. La última ejecución del ciclo ocurre cuando la variable de control es igual al valor final representado por el límite superior. Nuevamente, este ciclo se va a estar ejecutando mientras no se exceda el límite superior. Así lo habíamos mencionado. Cuando vale lo que vale el límite superior, cuando la variable de control vale lo que vale el límite superior, es la última iteración. A eso se está refiriendo esto. La última ejecución del ciclo ocurre cuando la variable de control es igual al valor final representado por el límite superior. Consideración número 4. Si no se indica lo contrario, en cada iteración, la variable de control se incrementa automáticamente en 1. Nuevamente nos apoyamos en esto. Cada que estamos iterando, esta variable de control, si no se indica lo contrario, se va a estar incrementando automáticamente. Supongamos que al inicio la variable de control es una X y el límite inferior es un 1. El límite superior es un 5. Entonces, el 1 se asigna a la variable de control. Se ejecutan las acciones y al regresar, la variable de control, que era una X y que valía 1 al principio, ahora va a valer 2. Y luego 3, y luego 4, y luego 5. Cuando llega a 5, que es el límite superior, es la última iteración. Cuando trata de iterar y se incrementa a 6, se excede el límite superior y se sale del ciclo. Bien. Dice, si se desea que el incremento sea diferente a 1, se debe indicar el valor del incremento. Por ejemplo, desde X1 hasta 5. Y observen cómo estamos usando la palabra incremento. ¿Por qué? Porque estamos indicando que ahora el incremento no es de 1 en 1, sino es del valor que tú estás colocando aquí. Por lo tanto, ahora el incremento para X va a ser de 2 en 2. La primera vez valdría 1, la siguiente 3, la siguiente 5.
Así como nos da oportunidad de ir incrementando el valor de la variable de control, también nos da la oportunidad de ir decrementándolo. Entonces dice, si se desea que el ciclo sea en decremento, se debe indicar el valor del decremento. Ejemplo, ahora vamos a inicializar x con un 5 y va a ser hasta 1. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo que el límite superior es menor que el valor de la variable de control al principio? Es válido cuando ponemos aquí decremento, porque estamos indicando ahora que va a ir de mayor a menor. Y en este caso, por ejemplo, pusimos decremento de -1. Esto es cuestionable. Puedes indicar aquí -1 o simplemente un 1, porque la misma palabra decremento significa que se va a ir disminuyendo en esta cantidad. ¿Vale? Entonces, en este caso, si tú le pones -1 o 1, es exactamente lo mismo. ¿Pero qué está indicando? Si la primera vez x vale 5, en la siguiente iteración va a valer 4, porque tú le estás decrementando en 1 ese valor a la variable de control. Luego 3, luego 2, luego 1. ¿Ok? Cuando llega a 0, se excede del límite superior y abandona. Quinta consideración. No debemos por ningún motivo modificar el valor ni de la variable de control, ni del límite inferior, ni del límite superior dentro del cuerpo del ciclo, porque podríamos caer en un ciclo infinito. Entonces, en este grupo de acciones, jamás se nos vaya a ocurrir cambiar o modificar o alterar a la variable de control o al límite inferior o al límite superior, porque podemos caer en un ciclo infinito. ¿Qué es? Estar aquí para siempre, hasta agotar los recursos de la computadora y tener que resetearla inclusive. ¿Qué pasa cuando se termina el ciclo? Consideración número 6. El valor de la variable de control se queda indefinido cuando termina el ciclo. ¿A qué se refiere? Imagínense que estamos usando esta X. Una vez que termina de hacer el ciclo, X va a quedar con un valor de 6, aparentemente, pero no puedes usarla sin que previamente vuelvas a inicializarla con un valor. Entonces, una vez que sale del ciclo, la variable que usábamos como variable de control queda indefinida. No significa que no la puedes usar, sí la puedes usar, pero tienes que volverle a asignar un valor o a leer un valor desde el teclado para ella. Siguiente estructura de iteración. Mientras hacer. Esta instrucción repetirá el cuerpo del ciclo mientras se cumpla una determinada condición. Cuando la condición ya no se cumple, entonces ya no se ejecuta dicho cuerpo. Entendamos la diferencia entonces con el ciclo desde. Si observan aquí, el símbolo es prácticamente el mismo que usamos cuando tomábamos decisiones, el del sí. ¿Por qué? Porque lo que evalúa es una condición. Si esa condición, a la hora que se evalúa, nos da un resultado verdadero, entonces se hará el grupo de acciones dentro del cuerpo del ciclo. Terminando de hacerlas, vamos a regresar nuevamente para evaluar la condición. Si esa condición sigue dándonos verdadero, otra vez se hace el grupo de acciones y aquí está el ciclo, ingenieros e ingenieras. Aquí está el ciclo. ¿Qué va a pasar? Que en este grupo de acciones, en algún momento determinado, debemos de hacer que la condición, que las variables, expresiones o lo que intervengan aquí en la condición cambien para que en cierto momento esa condición cambie a falso, porque si no también caeríamos en un ciclo infinito. Entonces, lo que debemos de hacer es, algo aquí debe de suceder para que en cierto momento esa condición cambie a falso y al cambiar a falso, abandonemos el ciclo. Entonces, es muy importante entender la diferencia entre el desde y el mientras hacer. El desde cumplía un rango desde un límite inferior hasta un límite superior. Se conocían cuántas veces íbamos a hacer las iteraciones. En un ciclo mientras hacer, eso se desconoce. Por eso se parte de que mientras se cumple una condición, se hagan las acciones. Pero que cuando no se cumple esa condición, se abandona el ciclo y continuamos. El pseudocódigo
se utiliza la palabra mientras. Se evalúa la condición y mientras ésta sea verdadera, se hace este grupo de acciones. Al llegar aquí, vuelve a iterar y vuelve a evaluar la condición. Se hacen las acciones, llega aquí y así está el ciclo. Quiere decir que algo aquí, en el grupo de acciones, tiene que cambiar la condición para que cuando vuelva a ser evaluada, en algún momento dado se convierta en falsa y podamos abandonar ese ciclo a una línea después del fin mientras. Hay algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando se usa el ciclo mientras hacer. Es posible que el cuerpo del ciclo nunca se ejecute. Bueno, vamos a apoyarnos en la lámina anterior. ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa si viene el flujo y se evalúa la condición y desde el mismo momento cuando se evalúa la condición la primera vez el resultado es falso? ¿Observan cómo este cuerpo del ciclo jamás se hizo? A eso se refiere esta primera consideración. Segunda consideración, la condición debe ser modificada por alguna sentencia en el cuerpo del ciclo. En caso contrario, el ciclo es infinito. Nos apoyamos en la lámina anterior. Ya habíamos dicho que si entramos al cuerpo del ciclo, pero nunca hay algún cambio en el cuerpo de acciones que permita que esta condición cambie a falso, caeríamos en un ciclo infinito. Entonces, es nuestra obligación hacer que algo aquí suceda para que cuando se evalúe la condición, en algún momento dado podamos salir del ciclo al ser la condición falsa. Última estructura de iteración. Hacer mientras. No me equivoqué. Si observan, este es mientras hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con hacer mientras? En esta estructura, el cuerpo del ciclo se ejecuta cuando menos una vez, ya que la condición que controla el ciclo se evalúa al final del mismo. Vean cómo se representa en un diagrama de flujo. Observen que viene el flujo y este cuerpo de acciones, este cuerpo del ciclo, cuando menos se va a ejecutar una vez porque no hay nada que impida que al llegar aquí se ejecute este cuerpo de acciones. Después de que se ejecute el cuerpo de acciones, se evalúa la condición. Por eso dice, en esta estructura el cuerpo del ciclo se ejecuta cuando menos una vez, ya que la condición que controla el ciclo se evalúa al final del mismo. Entonces, se evalúa la condición. Si esa condición nos da un resultado verdadero, observen cómo se vuelve a hacer el cuerpo de acciones de ese ciclo. Y así va a estar, hasta que algo aquí en este cuerpo de acciones modifique la condición a falso para poder abandonar el ciclo. En pseudocódigo se debe de iniciar con la palabra hacer. Luego viene el grupo de acciones y luego se debe de evaluar la condición con la palabra mientras. Si esa condición es verdadera, entonces, ya dijimos, volvemos a iterar, hacer el cuerpo de acciones y aquí está el ciclo. Algo en este cuerpo del ciclo tiene que hacer que esta condición cambie a falso. Cuando cambia a falso, continuamos una línea después del mientras. Por su atención, muchas gracias.